¿Qué? Ay, el bello mar profundo. Fuera de los tiburones, este es uno de mis temas favoritos en lo que océano concierne. Durante mucho tiempo me han maravillado las locuras que te puedes encontrar en estos entornos. Desde las adaptaciones que han desarrollado los organismos que ahí viven hasta el propio entorno, extremo pero fascinante. En este video vamos a ver los aspectos que me resultan más intrigantes acerca de las fumarolas hidrotermales. Habrá geología, zoología, microbiología y un poco de química. Sin más que decir, empecemos. Sus mitocondrias cantan fuerte y claro, su curiosidad es un fuego raro. El mitocondrias va navegando en el océano de lo inesperado. Con cada dato va iluminando, tiburones va manoseando. Por cierto, un agradecimiento a Draco, que fue el que hizo estos dibujos de la mitocondria. Están hermosos. Vayan y síganlo en todas sus redes. Están en la descripción de este y cada uno de mis videos. Para empezar, tenemos que definir qué es un ecosistema. En palabras cortas, un ecosistema se refiere al conjunto entre los seres vivos, el espacio y el tiempo en el que están. Es decir, si un grupo de seres vivos está ocupando un espacio determinado en un tiempo determinado, esto se puede considerar un ecosistema. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Este grupo no puede ser absolutamente cualquiera. Debe tratarse de una comunidad. ¿Qué es una comunidad, señor Condrias? Pues una comunidad es un grupo de poblaciones de distintas especies. ¿Qué es una población, señor mitocondrias? Hombre, me están dejando sin guión para el futuro. A ver, para que se entienda bien, empecemos por el principio. Ni modo que pone el final. Cállate. Empecemos por el individuo. Un individuo es un organismo, una unidad de ser vivo. Ignoremos por ahora los seres vivos coloniales como los sifonóforos o los hongos. Hagámoslo más fácil. Piensa en tu animal favorito. Y si piensas en corales, piensa en otro porque ese también es colonial. Cada individuo pertenece a una especie en particular. Podría ser, por ejemplo, Sphyna lewini, Carcharinus albimarginatus o Glynglimostromas irratum. Sí, todos son tiburones. ¿A alguien le sorprende? Al conjunto de individuos de una misma especie se le llama población. Y al conjunto de poblaciones y cómo interactúan entre ellas se le llama comunidad. Y al conjunto entre la comunidad, el espacio que ocupa y el tiempo en el que lo ocupa se le llama ecosistema. Ya en otro video podemos ver más en profundidad ese tema y dar las explicaciones. Por ahora quédate con eso. Y si quieres saber qué es una especie, lo definí brevemente en el video anterior en mi canal. Va y míralo, te va a gustar. Es Monster Hunter. A todo el mundo le gusta Monster Hunter. Y dentro de los ecosistemas, las fumarolas hidrotermales son uno muy particular. Bueno, como ustedes bien saben, la corteza es la capa más externa de la Tierra. Puede variar en grosor de 5 a 80 kilómetros y abarca todo el planeta. Esta está por encima del manto, una capa de roca sólida muy caliente. Confía en mí, esto tiene que ver. Pero pitos, ¿esa cosa no estaba hecha de lava? ¿Qué? Se nos acabó el presupuesto para los invitados. Pues primero se diría magma. Lava es el término para cuando la roca fundida está en la superficie, mientras que magma es el que se usa para cuando está por debajo de la corteza. Segundo, sí. Lo que pasa es que las condiciones en el manto no son homogéneas, es decir, que hay momentos en los que estas pueden variar, favoreciendo que la roca se encuentre en estado líquido. Y de hecho, esto es lo que permite que existan las fumarolas hidrotermales. Al haber magma en el manto superior, este puede moverse y subir hasta la corteza. Ojo que dije hasta la corteza, no salir de ella. Ahora, sabemos que la Tierra no tiene una superficie uniforme y sin grietas, sino que está formada por placas que están flotando sobre el magma en el manto. Magma que puede salir de los puntos de intersección entre las placas. Es por eso que aquí hay una actividad volcánica mayor que en otros lugares de la Tierra, al menos en lo que al fondo del mar respecta, pues las fumarolas hidrotermales son una consecuencia de estos procesos volcánicos. Resulta que cuando existe un flujo de magma, la corteza puede llegar a deformarse y por ende agrietarse, y quiero que tengas esto en cuenta. Ahora vamos a desviarnos un poco del tema para hablar de otro concepto que es bastante importante para entender esto: la solubilidad. Y créeme que tiene sentido. Lo creas o no, todos hemos preparado alguna vez una disolución, ya sea echándole sal al agua para cocinar la pasta, porque todos le echamos sal al agua de cocción de la pasta, no sean carever, o echándole limón y azúcar al agua para hacer una limonada. Por definición, una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, donde sus partes no se distinguen la una de la otra, y muy importante, no reaccionan entre sí. Por eso es que cuando le echas sal al agua, esta desaparece. Ahora imagina ese ejemplo de la sal en el agua, pero la sal no es cloruro de sodio, sino una cantidad de sustancias que te podrían matar si
si las respiras o te tocan la piel. Sí, ya voy a explicar ese tema. Bueno, ¿recuerdas que te dije que la corteza se puede agrietar cuando se expande, verdad? Pues resulta que en estas grietas entra el agua de mar, que está entre 2 y 5 grados Celsius. Esta agua, al acercarse al túnel de magma por medio de las grietas, se calienta por encima de los 400 grados Celsius. ¿Y qué pasa cuando el agua está caliente? Es mucho mejor solvente que cuando está a temperatura ambiente, por lo que todos los materiales presentes en la corteza se van a disolver en ella. A esta mezcla de agua de mar y minerales se le llama fluido hidrotermal. ¿Por qué? Me preguntarás. Pues la verdad no tengo idea. Supongo que la composición distinta lo hace digno de recibir su propio nombre. Pero bueno, sigamos con el tema. Una de las propiedades de los fluidos es que cuando incrementa la temperatura, la densidad disminuye y el fluido menos denso sube mientras que el más denso baja. Esto pasa con el fluido hidrotermal. El más caliente y menos denso sube, haciendo presión en la corteza y emergiendo en forma de fumarola, dando origen a estas estructuras tan particulares. Ahora, dado que el fluido hidrotermal emerge en un ambiente donde el agua está cerca del punto de congelación, su temperatura baja drásticamente, por lo que ya no puede tener disueltos los minerales que contiene, y estos se precipitan o dejan de estar disueltos. Eso es lo que se puede ver emanando de la punta de la fumarola, que podría parecer humo a simple vista, pero en realidad son un montón de minerales suspendidos en el agua. Y guárdate eso, porque los minerales son muy importantes para este ecosistema, y su composición es la que determina el tipo de fumarola que tenemos, porque existen las fumarolas negras y las fumarolas blancas. Las negras se componen principalmente de sulfuros metálicos, y el agua aproximadamente está a 400 grados Celsius, mientras que las blancas tienen compuestos de calcio, bario y silicio, y llegan a un máximo aproximado de 300 grados. Esto convierte a este ecosistema en, si no el más, uno de los más extremos que existe en la Tierra. Tenemos gradientes de temperatura, pH y concentración de sustancias tóxicas muy delgados. Esto quiere decir que, en cuestión de metros o centímetros incluso, podrías pasar de estar apenas Agustín a condiciones extremadamente desfavorables para vivir. Por ambos lados, un bichito puede morir calcinado o congelado si tiene mala suerte. Y les quiero recordar que el agua no está quieta, por lo que estos gradientes pueden cambiar en cuestión de segundos, pasando de estar bien a gustito a muerte instantánea. Ahora me entiendes por qué el título del video. Y aún así existen seres vivos que pueden vivir aquí. Pero ¿cómo coño? Bueno, primero que nada, qué envidia, hermano. Segundo, primero tenemos que entender una cosa. ¿Pero qué clase de cosas podrían vivir ahí?, me preguntarás. Pues veamos. Para que un ser vivo pueda estar, pues, vivo, tiene que encontrar una forma de generar carbohidratos u otras moléculas orgánicas que puedan ser degradadas para generar energía. En bacterias pueden ser distintos mecanismos, mientras que en eucariotas, por lo general, el principal mecanismo para generar ATP, la molécula que se usa para todas las reacciones metabólicas, es el ciclo de Krebs, por lo que es fundamental alimentar estos ciclos con moléculas orgánicas. En un entorno normal, la energía viene del sol, ya que es la base de la cadena alimenticia. La validez de este término la vamos a discutir en otro video. Las plantas generan moléculas orgánicas para sus ciclos metabólicos por medio de gracias a la energía proporcionada por los fotones del sol. Aquí generan glucosa a partir de CO2 y agua. Y esto también aplica para ambientes marinos de poca profundidad, ya que tanto macroalgas como microalgas aprovechan la energía solar también. Pero ¿qué pasa si retiras la influencia de la luz solar en un ecosistema? Pues antes se pensaba que era imposible que siquiera una comunidad de organismos pudiera subsistir sin la influencia del sol. Pero esto cambió cuando se descubrió el fenómeno de la quimiosíntesis en 1970. Al menos esta fue la primera vez que se descubrió un ecosistema donde no existe influencia del sol. Aquí se dieron cuenta de que existen organismos que pueden aprovechar las sustancias que comenté antes para sintetizar las moléculas orgánicas que necesitan. Es relativamente parecido a la fotosíntesis. Y ojo, me voy a poner un poquito técnico. En lugar de utilizar reacciones de oxidorreducción, producto de la incidencia de fotones en cloroplastos u otros organelos fotosintéticos, se utilizan sustancias del fluido hidrotermal para oxidar y reducir las diferentes moléculas producidas en el metabolismo. Sé que es un poquito complicado de entender. Solo digamos que en la fotosíntesis es la luz del sol la que impulsa la generación de energía, mientras que en la quimiosíntesis son todos los minerales disueltos en el fluido hidrotermal, y son precisamente las bacterias quimiosintéticas las que conforman la base del ecosistema, ya que de aquí se alimentan otros organismos. No voy a abarcar absolutamente todos los organismos que podemos encontrar aquí porque son todos estos, y esta lista es del 92, ahora imagínate cómo estará ahora. Pero vamos a ver algunos de los animales más famosos que provienen de aquí.
Esta probablemente sea la insignia de las fumarolas hidrotermales. Son animales que viven junto a los respiraderos y muy probablemente te estés preguntando siquiera qué carajos es esto que tienes en pantalla. Bueno, son gusanos. Lo que normalmente conocemos como gusanos son los animales del filo Annelida. Aquí se encuentran las lombrices, sanguijuelas y los gusanos marinos, que son los que nos interesan. Te presento a los poliquetos. Estos se caracterizan por tener estos pelos en cada uno de sus segmentos. A esos pelos se les dice quetas. He ahí su nombre, porque tienen muchas quetas. Dentro de los poliquetos vamos a irnos directo a su familia, Ciboglinidae. Esta es la familia de los gusanos que viven en las fumarolas hidrotermales. Esta pertenece al orden Sabelida. ¿Por qué menciono esto? Porque este es el orden de los gusanos tubícolas, que tienen como característica particular el secretar tubos de quitina que rodean todo su cuerpo, permitiendo que puedan vivir sin necesidad de moverse. La otra característica, mucho más evidente que la anterior, es que la única parte que sacan son sus branquias, que normalmente tienen esta forma de plumero que resulta ser bastante bonita. Todos los sabélidos utilizan sus branquias tanto para respirar como para alimentarse, pero a diferencia del resto del orden, esta familia tan particular tiene una adaptación muy interesante. Recordemos las bacterias quimiosintéticas o quimiolito-autotróficas que mencioné antes. Si te das cuenta, los gusanos habitan muy cerca de donde brota el fluido hidrotermal. Esto porque utilizan las bacterias como fuente de alimento. Estas viven en las branquias de los gusanos. Pequeña corrección, no es que vivan en las branquias directamente, sino que estas bacterias viven en un órgano especial llamado trofosoma que está conectado a las branquias por medio de capilares. Así es como les llegan los minerales que los bichos captan con las branquias. Pero estoy a punto de explicar eso, así que dejaré que el mitos del pasado lo haga. Gracias. Donde crecen y producen desechos que resultan ser beneficiosos para su hospedero, el gusano. Así que cuando este saca sus branquias, expone las bacterias a los minerales suspendidos en el agua, así produciendo alimento para poderse sustentar. Esto es como si vivieras en el sector industrial de tu ciudad y pudieras conseguir comida agitando un plumero en el smog de la calle. En total podemos encontrar 100 especies de gusanos hidrotermales repartidas en 35 géneros, de las cuales la más famosa es Riftia pachyptila. Son las que más puedes encontrar cuando buscas este tipo de animales, pero a diferencia de tiburones no tengo ni idea de cómo diferenciar anélidos, así que no esperes una descripción de cada una. Lo que sí puedo hacer es decir que la primera especie de gusanos de este estilo se describió en 1914, en la publicación de un señor francés llamado Maurice Caulery. Supongo que se pronuncia así, no sé francés. Pero si tratas de buscar especies descritas en 1914 no vas a encontrar nada. Lo que pasa es que en 1944 el mismo Caulery hizo una redescripción del género, junto con la que hoy es la especie oficial más antigua en ser aceptada, Ciboglinum weberi. 100 especies alrededor del mundo no es para nada despreciable, y más teniendo en cuenta que son gusanos sésiles. Esto quiere decir que no se mueven del lugar que ocupan durante toda su vida, básicamente un hikikomori. Ahora vamos a dejar a los gusanos otakus quietos para hablar de skips, o bueno, sus primos, los yetis. El género Kiwa del infraorden del infraorden Anomura son géneros de no cangrejos pertenecientes a la familia Kiwaidae. Fue originalmente descrito por Enrique McPherson, William Jonesy y Michelle esa vaina en 2005. La especie con la que se describió el género fue Kiwa hirsuta. Los llamados cangrejos yeti, aunque debería llamarlos no cangrejos, tienen una característica bastante notoria que los diferencia de los demás, y esta es la prominente cantidad de quetas que tienen en sus patas, sobre todo en los pares de patas del tórax, y principalmente en el cuarto par, y el más desarrollado de todos, los quelípedos, o sea, las patas donde tienen las pinzas. Sobre todo hirsuta es la que tiene mayor cantidad de estos pelos, por así decirlo, en sus patas, pero todos los presentan en mayor o menor medida. Esta pelambrera tiene un propósito muy interesante. Supongo que ya quedó claro que aquí no es que sea muy fácil encontrar comida, y que los que no comen a los animales tienen que buscar entre lo poco que pueden conseguir, pues al igual que nuestros amigos los gusanos, estos bichitos aprovechan las bacterias, y esto no es tanto un mutualismo, relación donde ambos participantes están recibiendo beneficios uno del otro, sino más un comensalismo, donde solo uno de los dos es el beneficiado, mientras que el otro solo está ahí, ya que las bacterias fungen como alimento para esto. Entonces, ellas obtienen los nutrientes que necesitan, pero terminan siendo comidas por el cangrejo. Podríamos incluso verlo más como una forma muy extraña de agricultura, donde el cangrejo cultiva su propio alimento. O tal vez bacteriocultura, no sé. El género Kiwa tiene actualmente 5 especies: Araone, Yema, Hirsuta, Pura Vida y Tyleri. Considerablemente menos que los gusanos, pero es un ejemplo muy bueno de cómo las especies pueden adaptarse incluso a los ambientes más hostiles, porque
recordemos que para que las bacterias obtengan su alimento tienen que estar en contacto con el fluido hidrotermal. Ahora, recuerda que cultivan las bacterias en sus patas. Eso quiere decir que estos pedazos de locos extienden sus patas sobre el agua a 400 grados para poder comer. Dime si eso no es arriesgar la vida por comida. Un paso en falso y terminan como su primo en el restaurante de mariscos. Y hablando de mariscos, ahora vamos a ver al caracol volcánico, Chrysomalon squamiferum, un pequeño caracolito de la familia Peltospiridae. Y puedes ver que su característica más distintiva es que está cubierto de escamas llamadas escleritos. Y lo que lo hace aún más único es que están hechos de grieguita y pirita, ambos minerales de hierro, convirtiéndolo en el único animal que incorpora hierro en su cuerpo como protección. Sí, aquí no estamos contando la hemoglobina. También cabe destacar que todos los moluscos incorporan minerales de hierro en sus cuerpos, en un órgano llamado rádula, que es una especie de lengua de dientes que usan para raspar su comida, ya sean algas que crecen en el fondo, como muchos caracoles hacen, o para ayudar a desgarrar la carne que comen, como por ejemplo los calamares. Y no, este bichito tampoco está hecho de hierro como mucha gente cree por los videos de desinformadores. Lo que pasa es que tiene muchos escleritos en el pie. Sí, a esa estructura se le llama pie. Y estos escleritos incorporan el hierro en su estructura orgánica. Y este, al igual que los otros dos, aprovecha las bacterias para generar su alimento. Pero esta vez están en la glándula esofágica, donde crecen. Y pues el mecanismo es el mismo que ya dije antes. Otra cosa interesante es que tiene dos variantes distintas, cual monstruo de Monster Hunter. Tiene dos formas, la que todos conocemos, que es la del campo de Fumarola scairei en el Océano Índico, y la otra que es blanca porque no tiene integrados los sulfuros de hierro en sus escleritos, que se encuentra en el mismo océano pero en el campo de Fumarola solitaire. Ahora, antes de terminar, les voy a hablar de cómo posiblemente este bello lugar puede ser donde se originó la vida. Efectivamente, se cree que aquí fue donde se originó la vida. Para eso tengo que dar un poco de contexto. Por mucho tiempo se especuló acerca del origen de los seres vivos. Es bastante lógico que la gente se haga este tipo de preguntas. No les sorprenda que la pregunta haya surgido de la ducha o mientras estaban usando el tocador. Como buen ejemplo tenemos la historia del Génesis. Ya se la saben, al principio no había nada, Adán y Eva, Caín y Abel, Avenged Sevenfold y bla 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 bla. Evidentemente no es que esto esté muy aceptado, pero debates religiosos en otro lado. Tal vez en la plataforma morada. Guiño, guiño. Pero este pensamiento bíblico es importante porque esta fue la explicación oficial en Occidente para el origen de la vida durante mucho tiempo. A esta hipótesis se le conoce como la generación espontánea y fue refutada por distintos investigadores. El más destacable de estos fue el mismísimo Louis Pasteur. Este caballero hizo un experimento donde refutaría la hipótesis de la generación espontánea con caldo de cultivo y unos matraces muy raros. No lo voy a explicar en este momento, pero quédate con que esto sembró la idea de que la vida no se generó de la nada, que había un origen tangible y plausible. Con el descubrimiento de los microorganismos sabemos que hay formas de vida más simples, y lo lógico fue pensar que más o menos así se verían los primeros seres vivos. Pero ¿y antes de eso qué? Aquí entra la teoría de la abiogénesis, que dicta que la vida se originó a partir de materia abiótica o no viva, en concreto materia orgánica, compuestos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y otros elementos menores. Uno de los descubrimientos que avalan esta teoría es el experimento de Miller-Urey. Aquí Stanley Miller y Harold Urey imitaron las condiciones de la Tierra primitiva, proveyendo un ambiente similar al de la Tierra temprana. Mezclaron agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Estas cuatro sustancias tienen los elementos necesarios para sintetizar materia orgánica. Estos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se sabía que la Tierra tenía una atmósfera con características particulares, un ambiente anóxico o sin oxígeno, un ambiente reductor o que roba electrones y constantes rayos por erupciones volcánicas y tormentas eléctricas. Estos tres aspectos dan el ambiente ideal para que se puedan sintetizar monómeros de moléculas orgánicas. ¿Qué? Imagínate que una molécula como una proteína o una cadena de ADN es como una cadena, valga la redundancia, y esta está hecha de piezas de Lego, miles y hasta millones de piezas de Lego. Cada una de estas piezas se le llama monómero. Si juntas entre 3 y 200 piezas de estas tienes un oligómero, y si pasa de las 200 tienes un polímero. Los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. Estos se llaman así por contener un grupo amino y un grupo de ácido carboxílico. Y son muy importantes porque estos dos grupos son los que se juntan para formar las enormes cadenas de proteínas. ¿Y por qué estoy explicando esto? Pues resulta que en este experimento se encontraron precisamente aminoácidos simples que podemos encontrar en las proteínas de los seres vivos. Esto implica que las reacciones necesarias para crear los componentes de la vida se pudieron dar en la Tierra primitiva, pero no nos dice en qué parte de la Tierra primitiva. Aquí es donde entran las fumarolas hidrotermales. Esto va a ser un poco complicado de explicar. ¿Por dónde empezar? Ya sabemos que estas cosas emanan
emanan muchos minerales, entre ellos minerales de calcio, que dejan de estar disueltos en el agua cuando ésta se enfría, dando como resultado estas estructuras tan ominosas pero bellas. Esta piedra se caracteriza por ser porosa, es decir, que está llena de pequeños huecos y cavidades por donde puede pasar el agua y el fluido hidrotermal, que al precipitar se llevan muchos de los minerales que están en el mismo fluido consigo. Pero hay más, no todas las sustancias se quedan atrapadas en los mismos sitios y en las mismas cantidades, lo que causa concentraciones distintas dependiendo del lugar donde estés, o lo que los científicos nos gusta llamar. Adicional a esto, las fumarolas también precipitan un mineral llamado olivino, que al entrar en contacto con el agua tan ácida y reactiva del medio donde están, ocurre un proceso químico llamado. Se llama así porque el olivino, bajo las condiciones ya descritas, pasa por una serie de reacciones químicas donde se convierte en un mineral llamado serpentinita. En estas, el CO2 que está disuelto en el agua de mar reacciona con el olivino. Como subproducto queda hidrógeno, metano, ácido acético y etanol, entre otros. En resumen, moléculas orgánicas pequeñas. Y adivina dónde están pasando todas estas reacciones. Exacto, en la estructura de calcio de la fumarola. Ahora, la mayoría de las estructuras presentes en la fumarola son catalizadores de reacciones orgánicas. ¿Y qué quiere decir que algo sea un catalizador? Pues un catalizador es una sustancia que permite una reacción que previamente es imposible que ocurra, pero no forma parte del producto final de la reacción y su composición no se ve alterada al final de esta. Es básicamente el compañerito que vivía diciéndole lo que dijo a los demás para iniciar pelea, pero nunca se metía en una. Entonces tenemos moléculas orgánicas, catalizadores y calor, es decir, energía. Básicamente tenemos las condiciones ideales para hacer moléculas orgánicas más complejas. Todo esto quiere decir que puede que la vida se haya originado en... ¡Oh! ¡Dijo el título del video! Espero que toda esta cháchara te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Me gustaría en algún momento retomar desde este punto para hablar específicamente del origen de la vida más a detalle, pero eso será para otro video. Este ecosistema es el ejemplo perfecto de cómo la vida puede prosperar hasta en las condiciones más inhóspitas, ya que los minerales y la temperatura pueden matar a cualquier cosa si se descuidan. Si quieres seguir viendo contenido de biología con un toque de estupidez como lo son mis videos, dale like y suscríbete, así como dicen esos youtubers de por ahí. Sígueme en mis otras redes donde hago videos cortos que no dan para uno como este. Y además, si quieres verme apestar en videojuegos y hablar con otros biólogos en vivo, sígueme en la plataforma morada. Espero volver a verte por aquí y que sigas disfrutando de mis pendejadas. Se despide tu organelo favorito. Hasta la próxima.